TikTok, una aplicación hasta hace poco considerada para adolescentes, ahora gracias a sus casi 2.000 millones de usuarios está en boca de todos. Pese a este éxito repentino, sigue siendo una aplicación incomprendida y considerada una amenaza. Como podrán ver más adelante, no solo la aplicación, sino la empresa que está detrás de la misma es gigantesca, y su camino al éxito no puede entenderse sin la inteligencia artificial y la aplicación, ¿quién diría?, de la filosofía del sueño americano. ¿Quiénes están detrás de esta aplicación? ¿Qué la hace tan exitosa y a la vez adictiva? ¿Y por qué es considerada una amenaza por el gobierno de Estados Unidos? Todas las respuestas en el episodio de hoy. Para hablar de TikTok tenemos que hablar de Zap. Claro que sí. Ahí por el año 2012 apuntan a Alex Zhu como su futurista in-house con el fin de investigar y al final crear un prototipo de producto para revolucionar el mercado de la educación e información online. Recordemos que en el año 2012 Coursera, Udacity son lanzadas ahora empresas consolidadas. Zhu se da cuenta que el principal problema de los cursos online es que son muy largos, engorrosos y que nadie los acaba. Entonces propone la idea de crear cursos online de formato de video corto. Por motivos que desconocemos, Zap y Zhu desechan la idea y Zhu es asignado a otro puesto dentro de Zap, pero se le queda la idea en el corazón. Sabe que esta idea es buena y que puede tener éxito en el futuro. Entonces contacta con su amigo en China, Alex Yang, y fundan una empresa. Es decir, al mismo tiempo que trabajaba en Zap, funda su empresa, Cicada Education, con este fin de crear una plataforma de cursos online de formato de video corto. Logran recaudar $250,000, lanzan la aplicación y fracasa completamente, no tiene tracción, no puede conseguir usuarios y terminan cerrando la aplicación. Y un día, volviendo de su trabajo de Zap, en el tren ve un grupo de adolescentes, 4 o 5, creando contenido audiovisual con sus teléfonos móviles. Uno actuaba, otro ponía la música de fondo, otro editaba el videoclip. Por último, un cuarto terminaba subiendo este contenido a las redes sociales. Entonces se da cuenta, ¿por qué no utilizar el producto que ya lo tenemos listo, que ha fracasado, pero lo adaptamos a este uso para facilitarle la vida a los adolescentes para que suban sus vídeos con música a las redes sociales? Y es así como nace Musical.ly. Haciendo un fast forward hasta 2015, en 2015 la aplicación Musical.ly está reventando, tiene 100 millones de usuarios, pero la mayoría de su público se concentra en Estados Unidos y ellos están preocupados porque, a pesar de haber lanzado también en China pasan totalmente desapercibidos. Recordemos también que el año 2012 un ex ingeniero de Microsoft en China, Zhang Yiming, crea un producto llamado Toutiao. Toutiao básicamente es una Apple News con esteroides. Utiliza una inteligencia artificial capaz de juntar 400 artículos de noticias y escribir un artículo por sí solo, personalizado para cada usuario, donde puede leer en 4 minutos el equivalente a 400 artículos de información diariamente. Min se da cuenta del éxito de Musical.ly en Estados Unidos y decide lanzar Douyin utilizando la inteligencia artificial de Toutiao. Douyin empieza a despegar en China y justamente en 2015 se plantea dar el salto a Occidente, justamente el año cuando Musical.ly decide que es momento de empezar a crecer más en China. Entonces es como si se juntara el hambre con las ganas de comer. No sé si me dejo entender con este ejemplo. Pues bueno, ese año casualmente Facebook estaba de compra. Recordemos, compró Instagram, compró WhatsApp y se fija en Musical.ly como el vehículo para poder entrar en China. Las negociaciones fracasan, seguramente por precio no ha debido ser, pero también recordemos que es el año donde Estados Unidos y China se encuentran en un punto muy álgido de su guerra comercial. Total es que Douyin, es decir su empresa madre ByteDance, termina comprando Musical.ly para entrar al mercado occidental. Musical.ly cierra como tal, pasa toda su base de usuarios
a Douyin, que termina haciendo un rebranding en Occidente llamándose TikTok, el TikTok que conocemos ahora. ¿Y cuál es el secreto del éxito de TikTok? Si nos ponemos a pensar, no es la forma, el formato de contenido, ya que aplicaciones como Vine, que terminaron cerrando, tenían básicamente el mismo tipo de contenido musical y que pese a tener un crecimiento tan importante, no puede compararse al crecimiento que ha tenido últimamente TikTok. La mayoría de estudios apunta a que es la inteligencia artificial que está detrás del modelo de recomendación de contenido que tiene TikTok. ¿A qué me refiero con esto? Es que al final la aplicación te conoce más a ti que tú mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la aplicación no te va recomendando contenido en base a los contactos que tienes en la misma aplicación, a quienes sigues en la misma aplicación, sino que te va recomendando contenido random, aleatorio, y la aplicación, haciendo uso del machine learning, va aprendiendo dónde te quedas más, qué publicaciones las pasas más rápido, cuáles les das a dejar de ver este tipo de contenido. Entonces te va recomendando contenido que cada vez se va ajustando a tus preferencias. Y esto lo copiaron o lo transfirieron directamente de su aplicación de noticias Toutiao, que como ya comenté en los orígenes, es una máquina de recomendar contenido 100% personalizado para cada usuario, no como en otras redes sociales que el contenido puede personalizarse en estratos de edad, género, ubicación, intereses, etc. TikTok es capaz de recomendar contenido 100% personalizado para cada usuario, y es ese uno o el ingrediente principal de su éxito. Uno de los pilares fundamentales de la filosofía de esta empresa china es, irónicamente, el sueño americano. Me explico. Antes de que ByteDance comprara Musical.ly para convertirse en TikTok, Musical.ly dejó muy claro que su afán era que todos los usuarios tuviesen la misma oportunidad, las mismas oportunidades de volverse famoso y de poder monetizar esta fama. TikTok decidió continuar con este legado, ya que lo consideraba como una de las bases para atraer usuarios nuevos. Me explico, en TikTok eres tan bueno como tu último video. No importa si partes de una base de 0 seguidores, tu video puede viralizarse teniendo 15 seguidores o 15 millones, cosa que es muy difícil de lograr en otras redes sociales, donde tienes que ir pagando regularmente para no perder visibilidad. ¿Y cómo hace dinero TikTok? Bueno, como muchas empresas chinas lo hacen en internet. Las empresas chinas son muy buenas en esto. Recordemos, Tencent con su League of Legends básicamente revolucionó el mercado del streaming y la monetización del streaming. Es decir, los usuarios pagan directamente a sus creadores de contenido preferidos a través del tipping, el gifting, que básicamente es la compra de bienes virtuales, stickers virtuales dentro de la misma aplicación, en in-app purchases, por ejemplo. Y este modelo fue copiado por Kuaishou, un gift maker muy popular en China, o Toutiao, el predecesor de Douyin, que Douyin es el TikTok en Occidente. Es así como los usuarios premian a sus creadores de contenido. Y obviamente la aplicación saca una comisión de estas transferencias dentro de la misma aplicación. ¿Y por qué TikTok es considerado una amenaza? ¿Por qué Estados Unidos o India quieren prohibir esta aplicación? Recordemos que Estados Unidos y muchos otros países escarmentaron después del escándalo de Cambridge Analytica, ahí donde pudieron comprobar por primera vez el impacto y la importancia de los datos que son dejados a través de las redes sociales. A partir de este punto, los países se han vuelto mucho más cuidadosos de cómo y quién maneja los datos de sus ciudadanos, porque la información, los datos son poder. A partir de este punto es que Estados Unidos se ha vuelto muy quisquilloso con empresas relacionadas a las redes sociales que no son de su país, sobre las cuales no tiene control directo. Además, recordemos que por ley las empresas chinas están obligadas a entregar todo lo que se les pida al gobierno chino. Eso es por ley. Entonces es lógico que Estados Unidos esté muy preocupada sobre qué es lo que está haciendo TikTok con los datos de sus ciudadanos.
si es que el gobierno chino tiene control directo sobre esta información. Es así que en 2019 India prohibió TikTok, al menos de manera temporal. Recordemos que India es un gran aliado de Estados Unidos. Y ahora, desde 2015, nos encontramos en un punto muy álgido de esta guerra comercial. Recordemos lo que acaba de pasar con Huawei. Huawei está a punto de cesar sus operaciones en la fabricación y venta de teléfonos móviles, porque aparte de prohibírsele el uso del software de Google, también se le ha prohibido la compra de chipsets de muchas empresas como TSMC, por ejemplo, haciendo inviable la fabricación de teléfonos móviles a largo plazo. Y lo mismo ocurre con TikTok. Estados Unidos está muy interesado en lo que está detrás del éxito de TikTok, que es esa máquina de recolección y procesamiento de datos que la hace tan exitosa y que le permite conseguir perfiles personalizados de cada usuario. Estados Unidos ha puesto un plazo del 15 de septiembre para que TikTok entregue sus operaciones en el mercado estadounidense a una empresa del mismo país. Todavía no estamos en esa fecha, pero es muy probable que sea Microsoft la que termine haciéndose con las operaciones estadounidenses de TikTok. Pero esto no será tan fácil. China acaba de emitir un decreto donde determina que el software que potencia inteligencia artificial o machine learning son considerados como de interés nacional y que no pueden ser transferidos. Es decir, que el que compre TikTok no podría hacerse con este algoritmo, si cabe el término, que es el secreto de TikTok, por lo cual esta venta no tendría mucho sentido. Entonces ahora mismo nos encontramos en un punto muerto muy difícil de saber qué es lo que va a pasar hasta el 15 de septiembre. La opinión sobre el éxito de TikTok está muy dividida. Están los que la menosprecian, creen que es una aplicación para adolescentes, que no tiene la menor importancia y que su crecimiento espectacular es mera coincidencia y que pasará como lo que es una moda. Están los otros que creen que es un arma de soft power del gobierno comunista chino que está destinada a robar los datos de Occidente para una escalada de la guerra comercial. Sin embargo, en este canal estamos para hablar de tecnología desde el punto de vista empresarial. Y TikTok no es más que un ejemplo de la toma de decisiones correctas en el momento correcto. Recordemos, 2015, punto álgido de la guerra comercial China-Estados Unidos, Musical.ly tratando de entrar o crecer en el mercado chino, Douyin tratando de entrar a Occidente, se juntan el hambre y las ganas de comer, se trunca la venta de Musical.ly a Facebook, ByteDance aprovecha el momento, compra Musical.ly, entra a Occidente y explota su crecimiento. Es una toma de decisiones que fue en un periodo de corto tiempo, en una coyuntura muy turbulenta, y justamente, ¿no?, en río revuelto ganancia de pescadores. Y también aprender que los fracasos pueden convertirse o pueden darse la vuelta en éxitos. Recordemos de dónde nace Musical.ly, de dos fracasos anteriores: el fracaso de SAP, el fracaso de Alex Yang. Un ejemplo de cómo pueden reutilizarse tecnologías para diferentes aplicaciones. Recordemos que Douyin básicamente utiliza la tecnología de agregador de noticias, de recomendación de contenido de Toutiao, que es una empresa, que es una plataforma que se encarga de recomendar noticias, pero en Douyin recomienda otro tipo de contenido. Las dos aplicaciones exitosas por igual. Entonces yo creo que vale la pena analizarlo desde este punto de vista empresarial y aprender. Yo soy Gastón Valderas y aquí hablamos de tecnología desde el punto de vista empresarial.